grabando esta cuestión. Vale. Galilea Velázquez, Kevin Tobar, Jaciel Miranda. Tenemos pequeños problemas técnicos de conexión, de conectividad, pero esperemos que ya nos permita trabajar un poquito. Vamos a hablar de lo que es este concepto técnico que se llama antropogénesis. ¿Qué es la antropogénesis y cómo afecta en la cuestión de la contaminación ambiental? Bien, ayer en la actividad que vimos, rapidísimo, se vio esta palabra y me llama la atención antropogénesis o antropogénico, efecto antropogénico en los ecosistemas. Jaciel, ¿a qué crees que se refiere a la cuestión de antropogénico? ¿Tú qué te imaginas que sea ese asunto de antropogénico? Kevin, la palabra antropogénico. Bueno, pues yo creo que, bueno, me suena más a antropogénico de algo sobre como que efectos de naturaleza, ¿no? ¿De qué, perdón? Como de efectos de naturaleza. Pues sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Antropológico, antropogénico. ¿A qué crees? Antropos, el hombre. Génico, génesis, el principio de algo producido por el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la cuestión de lo antropogénico. Bien, entonces vamos a ver de qué manera esta parte de lo que hemos visto anteriormente en el día anterior nos puede dar una indicación de por dónde van las cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en la actividad de ayer dice que para la primera semana, aparte de lo que se ha planteado, ese no es, está mal, ese es esto es de, ¿cómo se llama? De otra materia. Bien, entonces vamos a ver la cuestión de antropos. ¿Qué es esa cuestión, lo antropogénico, y por qué se llama la cuestión de, de la contaminación o lo que se produce por el hombre a través de las acciones incómodas para contaminar o para alterar el medio ambiente? ¿Sale? Entonces, dice encuadre, explorador de archivos, el lado bueno y sostenible. Vamos a ver esta parte. Cuando hay una erupción volcánica, eso no es antropogénico, ¿de acuerdo? Cuando hay una erupción volcánica, eso es una cuestión natural. Pero cuando sí los ríos, los mares y otras cosas se contaminan a través de la actividad humana, eso sí es antropogénico. Bien, damos la bienvenida a quien más, aparte de Gali, Kevin, Ingrid Reyes, Arlet Vázquez, perdón, siempre me equivoco, y están todos aquí presentes. ¿Me podrías ayudar a leer, Kevin, el lado bueno y sostenible de los volcanes? Estamos en una etapa en la que los volcanes nos dan sustos, nos llenan de polvo, pero hay algo bueno que se puede rescatar de los volcanes. ¿Puedes leer, por favor? Eh,
la destrucción que ha provocado la erupción de Costumbre Vieja en La Palma no incita a pensar en los posibles beneficios de los volcanes, pero los tienen su lado sostenible se encuentran en las virtudes y los usos de la ceniza. Está bien. Y los usos de las cenizas. Gali, ¿puedes leer la ceniza de los volcanes, por favor? La ceniza de los volcanes tiene utilidad para los cultivos. Como se sabe, las Canarias desde tiempo inmemorial se usa para cubrir los cultivos porque tienen la humedad del suelo y la mineraliza. Una capa de menos de 10 centímetros aporta nutrientes y favorece el crecimiento de la planta. Las cenizas volcánicas poseen propiedades que ayudan también a los cultivos en macetas. Muy bien. Entonces, ¿por qué será benéfica la ceniza de los volcanes, Ingrid? ¿Por qué será benéfica la ceniza de los volcanes? Hemos visto lo que son los factores abióticos, bióticos, los bioelementos primarios, secundarios. Hemos visto el ciclo del carbón, del nitrógeno y otros elementos. ¿Por qué será benéfica la ceniza de los volcanes? Jaciel, ¿nos puedes ayudar? ¿Por qué será benéfica la ceniza de los volcanes? Simple y sencillamente por los minerales que contiene, entre ellos los que están ahí en la vulcanología y agricultura. Arlet, ¿puedes leer esa parte, el tercer párrafo, vulcanología y agricultura? Por favor. Sí, nos puedes ayudar, por favor. O también, Gali, lee, por favor, porque los compañeros están ausentes. A ver, Arlet, ya iba a leer. Vulcanología y agricultura. Como presenta baja conductividad eléctrica y concentra elementos como calcio, sodio, magnesio y potasio, los nutrientes permiten la fertilización. En Gerecia Laranzote se cultiva uva de tipo malsiva volcánica. El Parque Nacional de Timanfaya es el paraje donde se extrae el material que termina dando este vino blanco canario tan particular. Muy bien. Entonces, ahí se mencionan los elementos: calcio, sodio, magnesio, potasio y algunos otros nutrientes que permiten la fertilización. ¿Sí? Ahí luego menciona en el cuarto párrafo, el Timanfaya explotó en 1730, años después de la tragedia. Los agricultores de la zona excavaron hasta llegar a la arcilla. Entonces, se percataron que la ceniza volcánica podía conservar la humedad un año y medio. Más de 200 años de historia tienen viñedos. Los materiales expulsados en la erupción explosiva suelen resultar muy apropiados para los cafetales, como demuestra la experiencia en Ecuador. Entonces, ahí se ve que, por un lado, la ceniza volcánica se puede utilizar o reutilizar para los cultivos, pero también tiene otras propiedades por sus minerales, pero no se puede tomar porque sí es contaminante y afecta a, pues, a las vías digestivas, las respiratorias y además a la vista. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a otro documento, porque ese documento nos va a llevar a dos videos. ¿Cómo ven?
dos videos en el que dice contaminantes antropogénicos del agua y del medio ambiente en términos generales. Vamos a ver si nos permite esta cuestión hacer un buen, ¿cómo se puede decir? Un buen video de esta cuestión. Permiso. Voy a quitar estos que están acá. Los voy a quitar porque estos nos están dando un poco de trabajo. Y entonces, ¿por qué es importante ahora saber cuáles son los riesgos que tiene la cuestión de la contaminación, pero que no es producida por el ser humano? Y entonces la cuestión, entre comillas, que dicen que sea antropogénico, ¿de qué manera? Ese sí nos afecta demasiado. Bien, entonces vamos a ver esta cuestión. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Vamos a cambiarnos de lugar. Y lo hacemos chiquitito. Este video es un poco corto, pero está interesante. ¿Ya lo puede ver? Contaminación atmosférica. ¿Me ayuda alguien? Ya, Ya. Les voy a hablar de una de las amenazas antropogénicas más significativas y que más pasa desapercibido, la contaminación atmosférica. Abordaremos una pequeña introducción, la definición de la amenaza, cuáles son los agentes contaminantes que se emiten a la atmósfera y, por último, cómo se controla esta contaminación. A modo de introducción, unos datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud: son 3,7 millones las personas que mueren cada año de forma prematura por la calidad del aire que respiran. Es un dato bastante significativo. De esos 3,7 millones de personas, un 88% se producen en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, que es donde más víctimas se registran. Aquí en el mapa se puede apreciar las zonas que más coloreadas están. Y bueno, también cabe destacar que las regiones de la región del este de Europa, donde están las ciudades industrializadas, también tienen problemas de muertes por la calidad del aire que se respira. Pero vamos a abordar qué es la definición, qué es la contaminación atmosférica. ¿Cómo podemos definir la amenaza? Bueno, cabe decir que es la presencia en la atmósfera de material nocivo o indeseable, tanto por causas naturales como artificiales, y en la cantidad suficiente como para producir daño sobre la salud de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente global. Puede tener dos orígenes, de tipo natural o de tipo antrópico. Las de origen natural emiten en términos absolutos mucha más impureza que las de origen antropogénico, pero son estas las que producen mayores daños porque ejercen mayor presión en las zonas donde hay concentración de la población. Observen que ahí dice ¿qué? Antrópicos. Y entonces el concepto antropogénico, antropológico, antrópico, tiene que ver con la actividad humana en términos generales. Antropos es relacionado con los seres humanos. Respecto a estas, las de origen antrópico, donde podemos emplear medidas de prevención y mitigación, algo que no ocurre con las de origen natural. En cuanto a los agentes contaminantes que se emiten a la atmósfera, cabe destacar que existen 4 tipos: los derivados del azufre, del carbono, del nitrógeno y los hidrocarburos. Los derivados del azufre y del carbono surgen fundamentalmente de los procesos de combustión, y los del nitrógeno, que son de origen biológico, son principalmente de origen biológico, también se emiten y hay cantidades importantes dentro de la atmósfera terrestre. Son numerosas las consecuencias derivadas de esta contaminación, y entre ellas destaca la lluvia ácida, que se origina por los procesos combustivos que genera el ser humano y cuyos contaminantes permanecen en la troposfera, y al interaccionar con el vapor de agua produce esta lluvia que tiene graves consecuencias en el medio ambiente, sobre todo de tipo la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, etc. También está el smog fotoquímico, que se produce con la neblina que alberga moléculas contaminantes, y tiene también la radiación ultravioleta del sol.
Son innumerables las imágenes que nos llegan cada año de ciudades del mundo contaminadas, en las que existe poca ventilación durante unos cuantos días, y eso pues, produce que tengamos imágenes como la que está en la pantalla. Ciudades como de China, la Ciudad de México, en España tenemos el caso de Madrid, son bastante significativas. Otra de las consecuencias es el agujero de la capa de ozono, bastante conocido, por la disminución de su espesor, causado básicamente por productos químicos que son los CFCs, que se han controlado con el paso de los años su uso comercial y ahora mismo pues, se encuentran en muchos lugares del mundo prohibida su comercialización y su uso. Un dato significativo es que el espesor está entre el 40 y el 50% de lo que, entre el 40 y el 55% del nivel que tuvo en 1980. Por lo tanto, aunque múltiples acuerdos internacionales han logrado frenar su deterioro y avanzar en su recuperación, todavía queda un gran trabajo para que la capa de ozono vuelva a los niveles que tuvo hace unas cuantas décadas. Y por último, bueno, el efecto invernadero. Las amenazas, las actividades humanas potencian la presencia de vapor de agua y otros gases en la atmósfera que absorben radiación térmica que emite la Tierra. Estos gases, bueno, pues son principalmente el CO2, el metano, etcétera, que bueno, hacen que la Tierra tenga un balance radiativo de positivo o negativo. Por último, el cambio climático. Todas estas consecuencias contribuyen al cambio climático, uno de los mayores retos a los que se expone la sociedad actualmente. Las consecuencias de los desastres suponen innumerables pérdidas humanas cada año y miles de millones de pérdidas económicas para los países. Aquí se ven algunas imágenes de las consecuencias de este cambio climático y según el quinto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de hace un año, dice que la temperatura de la Tierra ha aumentado ya 0,85 grados centígrados entre el año 1880 y 2012. Esto altera claramente los factores climáticos en todo el planeta. Tenemos, por ejemplo, lugares donde no se daban antes ciclones tropicales que ahora se están enfrentando a esas amenazas y lugares dentro del mundo templado que ahora pues, se encuentran con problemas de sequía bastante severos. Todo esto claramente se debe a un aumento considerable de las concentraciones de CO2. ¿Cómo se puede aminorar de forma natural? Bueno, existen unos sumideros de carbono que son en este caso los bosques y los océanos, que absorben gran cantidad del CO2, pero en ningún caso llegan a absorber tanta cantidad como la que emite el ser humano a la atmósfera. Y bueno, un dato significativo es que se estima que para el año 2100 el cambio climático le supondrá a Estados Unidos el 1,8% de su Producto Interior Bruto. Esto significa que los desastres están a la orden del día en los países y que suponen pérdidas importantes de miles de millones de euros y de dólares en las economías de esos países. Por último, ¿cómo podemos controlar y vigilar la calidad del aire en el planeta? Pues se recogen y albergan datos sobre estos gases que hemos analizado y que se realiza principalmente de dos formas, a través de estaciones fijas y a través de estaciones móviles. Y que bueno, se monitorean a través en tiempo real, como se puede ver en esta plataforma, y donde podemos ver, por ejemplo, en qué lugares del planeta se está sobrepasando los límites legales para cada uno de los químicos contaminantes. Por último, Bien, esto es una de las situaciones de la contaminación producida por la actividad de los humanos. En términos generales, cuando hay una manifestación o por ahí hay ¿qué será? Una obstrucción de una carretera, lo primero que hace la gente es quemar llantas. Y esas llantas, pues, están contaminando de una manera muy importante para, pues, ¿cómo se dice? Hacer su reclamación. Pero ¿a quién afectan? Pues primero a todos los que están parando ahí en la carretera y luego los que están pues alrededor, porque ese alrededor tiene que ver con la salud de la gente y demás elementos. Entonces, es importante que tengamos la oportunidad de, pues, de alguna manera tener cuidado hacia nuestro medio ambiente y no hacer situaciones de, ¿cómo se puede decir? De hacer cuestiones inconscientes. Vamos a ver otro video rapidito de la cuestión de la contaminación. Bien,
menciona contaminantes antropogénicos del agua. El agua es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua es parte de los factores abióticos, pero que de alguna manera generan también cuestiones de favorecer la vida. Contaminantes antropogénicos del agua. Las actividades diarias del hombre como la industria, la extracción, el comercio, el transporte, entre otras cosas, han causado contaminación hacia el ambiente. Y a pesar de que también se genera contaminación de forma natural, como es el caso de las erupciones volcánicas o la formación de gases tóxicos en los pantanos, la verdad es que gran parte de la contaminación es generada por el hombre. Este tipo de contaminación se le conoce como antropogénica, y esta se puede definir como la contaminación producida por la actividad humana. Los contaminantes antropogénicos pueden afectar el suelo, el aire y el agua, y en este video nos enfocaremos en la contaminación del agua. Este tipo de contaminación en algunas veces es muy visible, ya que por ejemplo, al ir a un río o a un mar, podrás notar el cambio de color en el agua, ya que la contaminación se da por descargas de aguas negras, el tirar basura o derrames ya sea de petróleo o de otro tipo de aceites. Muchas industrias tiran sus desechos de manera ilegal en ríos, creando desastres ecológicos. Existen 3 tipos de contaminantes que se generan en el agua. Los primeros son los agentes físicos, los cuales son partículas insolubles en el agua, como por ejemplo la basura, que muchas veces son plásticos, y dificultan la vida de las especies que viven en ese hábitat. El segundo tipo de contaminantes son los agentes biológicos. Estos son microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos, y estos pueden llegar al agua por restos de heces fecales, organismos que están infectados, o también por hospitales que tiran sus desechos médicos en el agua. Este tipo de contaminación en ocasiones no es detectado por el ojo humano y puede ser mortal para los organismos que viven en él o alguna persona que tome de esa agua. Por último tenemos a los agentes químicos, que estas son sustancias inorgánicas, orgánicas o radioactivas, las cuales afectan gravemente el agua debido a que la pueden volver tóxica, haciéndola inutilizable.